Buenas noches con todos. En breve damos inicio al webinar de hoy. Esperaremos unos 3 minutos y comenzamos. Muy bien, buenas noches con todos. A nombre de PMA Solution les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por compartir su tiempo y dedicarnos estos minutos para poder contribuir a su formación. Hoy tenemos el webinar sobre agentes químicos. El nombre específico, gestión del riesgo químico según la norma 689-2019, el cual estará a cargo del ingeniero Jonathan Cárcamo Ruiz, quien es uno de los mayores especialistas en factores de riesgos ocupacionales, a quien tenemos la suerte de conocer desde hace varios años, así que es un verdadero honor que él dicte este seminario para todos ustedes. Bueno, PMA Solution tiene por propósito aportar valor a todos ustedes y a las organizaciones para poder asegurar el logro de sus objetivos. ¿En qué campo se desempeña PMA? Por el momento, consultoría, auditorías de primera parte, auditorías de segunda parte, inspecciones, homologaciones, formación y capacitación en lo que es
prevención de riesgos laborales o seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión, mejora de procesos, optimización de procesos, continuidad del negocio, continuidad operativa, gestión de riesgos con aplicación de técnicas, riesgos en general, aplicando técnicas contenidas en la norma ISO 31010. Pues vamos ampliando el espectro de campos en los que buscamos especializarnos. Algunos de nuestros cursos como parte de nuestros programas de formación. El calendario académico confirmado. El próximo 27 de octubre, otro webinar gratuito, esta vez en fiscalización de seguridad y salud del trabajo en el marco del COVID-19. El nombre puede ser un poco redundante. ¿Qué particular tiene este webinar? Pues se va a ver lo que piden en las fiscalizaciones. Se va a ver los requisitos que exige SUNAFIL cumplir a raíz del COVID-19. Se va a ver los requisitos referentes a la gestión de riesgos a través del IPRC, la gestión del IPRC, con los cambios que han habido a finales y a inicios de este año, a finales del año 2019 e inicios del presente año, específicamente con el Decreto Supremo 002-2020, y cómo aporta la gestión del IPRC, de la matriz IPRC, como herramienta de gestión importante y fundamental al logro de los objetivos de la organización. El 31 de octubre está confirmado el inicio del curso Análisis de Peligro y Operabilidad a través de la técnica HACCP. Va a ser un curso de 15 horas, netamente práctico, aplicativo, intensivo, con casos reales, situaciones reales. El docente para esa fecha va a ser el ingeniero César Mascaro La Rosa. Para el webinar va a estar dictado por dos personas, el ingeniero Alex Rivera y quien les habla, Humberto Percarras. El 17 de noviembre empieza el curso Fiscalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, que va a estar dictado por el ingeniero Alex Rivera, el abogado Oscar Echaíz, con amplia experiencia en lo que es legislación laboral, en seguridad y salud en el trabajo, y quien les habla. Y el 19 de noviembre está iniciando el curso relacionado con este webinar, gestión de la exposición ocupacional de agentes químicos y elaboración de planes de acción, el docente, el ingeniero Jonathan Cárcamo Ruiz. Nos pasó Varela, Bueno, como parte de los cursos que ya se han dictado y que a pedido de los participantes que no han podido que no han podido llevar este curso todavía, alumnos, exalumnos e interesados, está el ingeniero Nicolás Mínguez de Argentina con el tema seguridad en atmósferas explosivas. Si todo sale bien, para el 2021 traeremos la certificación en atmósferas explosivas, la acreditación a través de la IEC, la Comisión Internacional de Electrotecnia, en atmósferas explosivas. Bueno, quien les habla, ya habrá otro momento para presentarme. La ingeniera Mirna Cachay, especialista en lo que es higiene industrial, factores de riesgos ocupacionales, ya dictado con nosotros.
el ingeniero César Mascaro La Rosa, especialista en lo que son técnicas de gestión de riesgos, en lo que son dentro del conjunto de técnicas PHA, profesional registrado en Austin Armin, y estas son las formas de contactarnos. Muy bien, sin más preámbulo, doy pase al ingeniero Jonathan Cárcamo para dar inicio al webinar de hoy. Jonathan, voy a dejar de compartir para que puedas compartir asimismo la presentación. Ya, ok. Listo, ahí entiendo que ya se puede ver la presentación. Vamos a ponerlo en pantalla grande. Listo, sí se ve. Ya, Se ve perfecto. perfectamente. El auditorio es Ya, todo tuyo. ya, gracias. Bueno, y vamos a prender la cámara un ratito. Bueno, pues gracias a PMA Solutions por la invitación, a Humberto en particular, un amigo de varios años. Y el tema que nos convoca el día de hoy es relacionado a la gestión de riesgo químico según un estándar de referencia muy importante, ¿no? Que es la norma UNE 689, que fue actualizado el año pasado, en el 2019. Bueno, sobre mí creo que ya Humberto mencionó lo importante. Tenemos poco tiempo, así que mejor invirtamos ese tiempo en tratar de conversar un poco sobre el tema, ¿no? Eh, y para que sea realmente un conversatorio, sí les pediré pues que participen a través del chat, comenten sus inquietudes y demás. Si bien es cierto, hay una presentación de base, eh, finalmente se hace pues más rico cualquier evento de esta naturaleza en la medida de que interactuemos e intercambiemos opiniones. No necesariamente tendremos que estar de acuerdo y pareceres, ¿no? Bueno, mi nombre es Jonathan Cárcamo, ya les comentó mi especialidad y yo siempre me he dedicado, bueno, en gran medida, ¿no? Lo que son las disciplinas técnicas de la salud ocupacional, o sea, el tema de higiene industrial, el tema de ergonomía y psicosociología laboral. Muy bien, entonces, bien, eh, el día de hoy, como vamos a hablar un poco, y realmente es poco, del tema de gestión de riesgo químico, pues partiremos con una breve introducción y después ya estaremos inmersos, ¿no? En lo que es la norma específicamente de la UNE 689. ¿Bien? Ahora, como partiendo, ¿no? Partiendo, ¿qué cosa nosotros entendemos por agente químico? Y esto es importante porque coincide también, obviamente, con la definición que menciona la 689. Y como ustedes sabrán, pues la 689 en realidad nace de iniciativas de algunos países específicos de la Comunidad Europea, ¿no? Como la Asociación de Higienistas de, holandesa, ¿no? O bueno, del Reino de los Países Bajos realmente, que ya tenía bastante información avanzada y se había dado cuenta que la versión anterior de la norma 689 resultaba pues incompleta bajo un contexto actual, ¿no? Entonces, en esta definición vamos a hablar de que los agentes químicos o los contaminantes químicos para tal caso van a estar constituidos por toda sustancia, ya sea orgánica, inorgánica, natural o sintética, eh, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al aire ambiente en forma de aerosol, gas o vapor, con diferentes efectos sobre la salud, ¿no? Porque los agentes químicos lo podemos clasificar por su naturaleza en sí, como por los efectos nocivos o dañinos que genera sobre las personas, en un contexto obviamente de la exposición ocupacional, que es nuestro tema, ¿no? Esta es una definición modificada de la Fundación MAFRE y me parece interesante porque a veces caemos en la simplificación de
digamos, de partir con un reconocimiento incompleto de los agentes o contaminantes químicos, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Porque a veces lo limitamos simplemente a lo que vendría a ser, pues, aquellas sustancias o productos que nosotros encontramos directamente como materia prima o como insumos que empleamos en el proceso o como producto final, digamos, ¿no? Pero eso es solamente una fracción de la realidad, puesto que durante las diferentes etapas, ¿no? Y por eso hay que basarnos siempre desde el punto de vista de higiene, tener una visión del proceso productivo, ¿no? Porque en las diferentes etapas se van generando estos productos químicos y no necesariamente como un producto final o no necesariamente como un insumo, sino también se van generando como subproductos, ¿no? Y hay que entender muy bien el proceso porque puede haber una serie de reacciones químicas debido a, digamos, a la naturaleza del proceso industrial, ya sea de rubro, del sector al que corresponda la organización o la institución en particular, ¿no? Y se pueden generando estos contaminantes. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado. Yo, por lo pronto, en la poco mucha experiencia que pueda tener, he encontrado sorpresas desagradables, digamos, en diferentes industrias, ¿no? Para comentarles algo de una experiencia reciente que recuerdo, ¿no? Una empresa industrial habían considerado, pues, dentro de los químicos, evidentemente, los insumos que ellos empleaban, por ejemplo, talco industrial, yeso industrial, mink industrial, etcétera, etcétera. Pero no habían caído en cuenta de que cuando hablamos de talco industrial o de yeso industrial o de mica industrial, tenemos pues trazas de impureza, ¿no? Y esas trazas de impureza eran en la mayoría de los casos sílice, incluso en el caso de talco, hay situaciones ya detectados de talco industrial que viene contaminado con asbesto, ¿no? Eso no debería pasar porque eso hace muchísimos años que ya hay controles o hay ciertas regulaciones estrictas para ello, pero en la realidad todavía se ve. Entonces, por ejemplo, ahí no lo habían considerado eh, el empleo de ese insumo en el proceso productivo, en una etapa del proceso productivo específico, como generador de una exposición ocupacional a sílice. Entonces, es muy distinto hablar de exposición, por ejemplo, a yeso, a mica, que tienen valores límites relativamente altos, similares al de polvo respirable en el ambiente, que polvo estrés, en mi caso estamos hablando de 2 más o menos, ¿no? Miligramos por metro cúbico. Eh, frente a un 0.025, ¿no? Es una diferencia muy grande, de 8 veces menos. Entonces, si eso no lo consideramos desde un inicio, ya partimos mal, ¿no? Ya partimos mal y tenemos, en todo caso, viendo el punto más optimista, eh, oportunidades de mejora interesantes para gestionar de manera más adecuada y aterrizada la realidad, considerando toda la complejidad de la situación real de exposición sobre la gestión de riesgo químico, ¿no? Ok. Entonces, si nosotros vamos a la clasificación, y esto sí, pues muy rápidamente, porque entiendo que ustedes ya lo conocen, cuando hablamos de agentes químicos hablaremos pues de aerosoles, gases y vapores, ¿no? Los aerosoles son pues partículas que pueden ser sólidas o líquidas, y ahí tenemos una subclasificación, ¿no? Cuando llamaremos polvo, fibra, humos metálicos, cuando llamaremos niebla o neblina en el caso de partículas líquidas, en fin, ¿no? Lo importante es que esto eh, finalmente se manifiesta o digamos se presenta como un aerosol y la principal vía de exposición es la vía inhalatoria. Y esto es importante mencionar evidentemente porque no es la única vía, tenemos la vía digestiva, la vía dérmica, la vía parenteral, pero es fundamental entenderlo porque cuando hablamos de la norma 1689 solamente estamos considerando la vía inhalatoria, ¿ya? Es la más importante, aproximadamente un 90-92%,
pero no es la única, ¿no? Además, hay muchas investigaciones que se están realizando actualmente. Por ejemplo, si ustedes ven los valores límites de la ACGIH del presente año, de 2020, ya se propone un nuevo TLB, ¿no? Que se refiere al límite en superficie, que está muy asociado a la vía de exposición a un contaminante químico a través de la piel. Y bueno, aparte tendremos los gases y vapores, ¿no? Obviamente. Acá tenemos ejemplos de diferentes tipos de agentes de acuerdo a esta categoría, ¿no? Obviamente, si nosotros hablamos de polvo, podemos hablar pues de polvo de sílice, polvo de madera, etcétera, ¿no? Si hablamos de fibra, podemos hablar de fibra de algodón, fibra de asbesto, fibra de vidrio, y así vamos a tener diferentes ejemplos o situaciones, ¿no? Humos igualmente, humos metálicos también, ¿no? Y dentro de un metálico vamos a tener pues todo un mundo que analizar previamente. Eh, Igual que el tema de nieblas y neblinas o brumas, ¿no? Por otro lado, bueno, los gases y vapores. ¿Sí? Entonces, simplemente a manera de comentario inicial y para enfocarnos en contexto, ¿no? Yo quería entrar muy rápidamente porque la idea es comentar un poquito más sobre la norma en sí, ¿no? Ahora, hay que entender siempre que esto nosotros partimos desde la gestión, obviamente, de la higiene industrial, ¿no? La gestión de riesgo químico bajo el enfoque de la higiene industrial. Entonces, en la higiene industrial, recuerden que tenemos diferentes etapas, ¿no? La higiene es la ciencia y arte dedicada pues a la anticipación, reconocimiento, evaluación y control de determinados agentes ambientales eh, que pueden generar una afectación negativa sobre la salud de los trabajadores en el contexto de una situación laboral, ¿no? Bien. Entonces, eso es como nuestro gran enfoque, ¿no? Nuestro gran enfoque. Y por eso es que en el caso de, idealmente, la anticipación, ¿no? Antes de la implementación de una línea de fabricación, la ampliación de una planta, lo que fuere. Pero ya, si ya la situación está dada, partimos desde un reconocimiento o identificación. Pero ese reconocimiento o identificación tiene que estar muy bien realizado, ¿no? Muy bien realizado, porque si fallamos ahí, eh, vamos simplemente a obviar riesgos de exposición a determinados agentes o contaminantes, y en este caso en particular a contaminantes químicos, ¿ya? Luego ya, cuando hablamos de evaluación, digamos, hay muchos elementos que intervienen en esa evaluación, y partimos desde una caracterización básica de la conformación de los grupos de exposición similar y demás, ¿no? Y después la determinación de qué metodología de evaluación vamos a emplear. Porque, ojo, la evaluación no es un sinónimo de monitoreo, ¿no? El monitoreo es uno de los elementos de la evaluación de la exposición ocupacional, pero no es el único. Hay muchísimos otros elementos y componentes, ¿sí? Entonces, realizamos la evaluación y de acuerdo a eso tomaremos una decisión. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos eso en el contexto de la gestión de riesgo químico, la norma 689 cobra una relevancia preponderante porque nos da pues un esquema de actuación, ¿no? Nos da una lógica del paso a paso, de cómo vamos a ir avanzando o cuáles son las etapas en las que nos encontramos o estadios en los que nos encontramos y de acuerdo a eso tener pues como un mapa de decisión, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre debiésemos partir pues de la caracterización básica, ¿no? Y en la caracterización básica, nosotros no solamente consideramos el tema del agente o contaminante, ¿no? Que es un elemento clave, el eje central, digamos, obviamente, pero también vamos a considerar acá las personas que trabajan en ese contexto, si tenemos algunas comorbilidades, por ejemplo, que pueden hacer que la persona sea especialmente sensible o, o susceptible a determinado agente contaminante, y la situación de trabajo, ¿no? O sea, el tema de la organización, de los turnos, de los horarios, de los tiempos de exposición, en fin, toda esa información que nos va a servir para realizar esta caracterización básica, ¿no? Y en base a esta caracterización básica,
definiremos en primera instancia si requiere o no una medición. Ojo, acá estamos hablando en base a la norma 689, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no siempre hay que medir, ¿no? Hay situaciones en donde la evaluación se puede realizar a través de una estimación de riesgo o una evaluación preliminar de riesgo o una evaluación cualitativa de riesgo o una evaluación semi-cuantitativa de riesgo. ¿Ya? Y esto es distinto porque no solamente aplica para químicos, es una lógica transversal al tema de la higiene, las disciplinas técnicas de la salud ocupacional en su conjunto, porque igual podemos hacer con agentes físicos y con agentes biológicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso definiremos, ¿no? Si requiere o no medir. Si no requiere medir, podemos realizar una estimación y en algunas situaciones, no en muchas, la verdad, pero en algunas situaciones podemos concluir a través de esa estimación y decir de que el nivel de riesgo es aceptable, ¿no? El nivel de riesgo es aceptable. Y simplemente se evacúa un reporte, un informe, ¿no? Se deja un registro de eso. Y en el caso de que sí se requiera una medición, ya partimos a la conformación, lo que es pues, oficialmente la conformación de los grupos de exposición similar, aunque realmente la conformación de estos grupos vienen desde antes, ¿no? Desde la caracterización básica, ya el enfoque debiese ir direccionado a cómo nosotros conformamos esos grupos de exposición. Yo estoy seguro, y me han comentado que acá en la sala hay personas que ya han llevado los cursos relacionados, así que eh, entienden perfectamente, ¿no? Lo que les estoy comentando, ¿ya? Y cuál es un poco la lógica. Entonces, si requiere medición, bueno, verificamos la conformación de los grupos, establecemos el proceso de medición, cuáles van a ser los métodos y o técnicas para la obtención de un resultado que sea representativo, que sea reproducible, que tenga sensibilidad y todas las otras características que se demande del método específico de la higiene de campo y que, por ejemplo, nos vamos a encontrar en otros estándares asociados como es la norma UNE 482, ¿no? Que es pues prima hermana, digamos, de la 689, o sea, nunca va a ocurrir, ¿no? De que una norma pues va solita, eh, sin soportarse o apoyarse en otras normas asociadas, ¿no? Realmente el criterio técnico es un conjunto de un bagaje normativo, digamos, ¿no? Que finalmente llega a ser un bagaje normativo, pero es inicialmente información técnica validada previamente, ¿no? Entonces, en base a esto definimos el proceso de medición, realizamos las mediciones de la exposición que corresponda, de acuerdo al método y técnicas que hemos establecido previamente y antes de eso los grupos de exposición conformados, y validamos. ¿Ya? Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta validación, ¿no? Cuando hablamos de método cuantitativo, o sea, cuando hay que medir, vamos a verificar si la conformación de grupo de exposición similar que hemos realizado, los grupos de exposición homogéneos, como ustedes deseen llamarle, ¿no? Porque ahí tenemos varias alternativas, si esa conformación es adecuada, si lo hemos hecho de manera correcta o no. Y esto es muy importante, ya realmente es muy importante. ¿Y por qué? Porque en el caso de químicos, eh, muchas situaciones nosotros vamos a tener un nivel de riesgo incierto desde un inicio, eh, porque los valores que se obtienen de una muestra determinada en comparación con otras pueden ser muy, muy distintos. Y esto se debe a N factores, ¿no? El tema de que puede variar entre trabajadores un resultado obtenido debido a, por ejemplo, al método de trabajo, ¿no? O a cómo es que ejecuta particularmente una tarea o una actividad un trabajador en comparación con el otro.
y también intratrabajadores, ¿no? Porque puede variar de una jornada a otra, totalmente. ¿No? Porque acuérdense, como estamos hablando, en el caso de la 689 de contaminantes químicos y el riesgo de exposición a estos por la vía inhalatoria, el tema de la vía inhalatoria va a estar condicionado por tema de ventilación, variables termohigrométricas, o sea, temperatura, humedad, entre muchas otras situaciones, otros agentes que se pueden encontrar en la situación de la exposición, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, es fundamental validarlo porque a veces no es tan obvio. Nosotros podemos pensar en base a la caracterización, en base a una observación minuciosa, sesuda, ¿no? Detallista de las tareas y una inspección de los lugares de trabajo, pero a veces eso no es suficiente. Requerimos una validación, ¿no? Requerimos una validación a través de la estadística, ¿no? Que nos provee de esos elementos. Una vez que ya validamos y decimos, ah, ya, estas personas realmente sí conforman un grupo de exposición, está bien conformado, ¿no? Eh, comparamos los resultados obtenidos con un límite de exposición ocupacional o un valor de referencia y se genera un reporte y un diagnóstico, ¿no? Ahora, de acuerdo al resultado que se obtiene, ¿no? Vamos a decir, si no es conforme, es decir, si los valores están sobre, si los resultados obtenidos de las muestras de la higiene de campo está sobre los valores de referencia, entonces vamos a tener que implementar medidas de control. O sea, pasaremos al control de estos contaminantes, ¿no? Y para eso empleamos pues, la jerarquía de controles, ¿no? Desde la eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo, CPP, ¿ya? Okay. Y bueno, habrá que hacer un seguimiento y una evaluación de la eficacia de esos controles implementados. Y si es que sí, si es que con eso yo determino que el nivel de riesgo es aceptable, simplemente definiré una reevaluación periódica, ¿no? Y la norma también me da una sugerencia o me da una alternativa de cómo definir la frecuencia de estas campañas de evaluación, ¿ya? Si cambian condiciones, evidentemente voy a tener que reevaluar todo, ¿no? Desde la caracterización básica. Pero si las condiciones no cambian, entonces volveré a este punto del flujo. Y seguiremos pues en un ciclo siempre de mejora continua. Y es interesante esta norma, digamos, ahora presentado así en un bosquejo, porque nos da una estrategia, o sea, nos da una lógica de cómo seguir. Yo creo que es una referencia técnica muy importante para los higienistas y en general para aquellos profesionales de diferentes especialidades que en su trabajo están relacionados con el tema de salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo. Fundamental conocer digamos, esta norma de referencia, ¿ya? O por lo menos yo le sugiero conocer. Ahora, si nosotros vamos a la identificación, pues tendremos acá información sobre y de acuerdo a las vías de exposición del contaminante, ¿no? Si es por vía respiratoria, me va a preocupar especialmente los niveles de concentración ambiental y nos enfocaremos ahora solamente vía respiratoria, porque recuerden que respiratoria o inhalatoria, ¿no? Que la norma 1689 se enfoca solamente en vía inhalatoria. Entonces, acá nos interesará considerar variables niveles de concentración ambiental, los tiempos de exposición, las fuentes y tiempo de generación de contaminantes, la ventilación, si es suficiente o insuficiente. El tema de ventilación actualmente ha cobrado una relevancia inusitada, ¿no? Todo lo que se refiere al sistema de ventilación, calefacción, aire acondicionado, por además del tema de la coyuntura actual y el contexto actual, ¿no? Y cómo esos sistemas, si es que recirculan el aire, pueden, entre comillas, ayudar a la propagación de ya no solo aerosoles, sino bioaerosoles, dentro de los cuales estamos considerando
al virus que está pues encapsulado en una gotícula, ¿no? Pero eso es otro tema. Puestos de trabajo inadecuados, trabajadores sensibles y exposición simultánea a otros agentes o contaminantes con los cuales pueden tener un efecto aditivo o potenciador, ¿no? O sinérgico. Muy bien. Entonces, además de esa información, digamos como criterios o como una lista de apuntes de qué cosa ver, ¿no? Para realizar un reconocimiento, una identificación completa, ¿no? Que no se nos pase algo, ¿no? Es importante también conocer la información que nos dan, por ejemplo, en la ficha de datos de seguridad, en las hojas MCDS, y, y para eso yo les pongo acá un modelo de etiquetado, por ejemplo, del sistema globalmente armonizado. Yo recuerdo que Humberto también organizaron un webinar sobre eso. Muy interesante, por cierto. Y bueno, yo particularmente me interesa mucho el tema, evidentemente, y creo que el SGA brinda información bastante interesante, no solamente para un uso práctico de la persona expuesta, sino también para la correcta gestión del riesgo higiénico, ¿no? Y en este caso del riesgo químico. Tenemos fuentes de información, el portal ECHA, ¿no? Del proyecto REACH, ¿no? Que es un proyecto europeo en donde se habla pues, de todo un protocolo para reconocimiento, evaluación, autorización y control de agentes químicos, ¿no? Tenemos el Instituto Alemán, de acá, donde yo les recomiendo revisar para aquellos que quieren tener una idea sobre valores límites a nivel internacional, ¿no? Tienen una página muy interesante donde comparan valores límites de diferentes países. Las fichas de datos de seguridad química. No sé, la ficha de datos de seguridad química del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la página de Riskin, ¿no? Que es una pequeña plataforma, un pequeño aplicativo que también nos da esa información. Perdón, se está filtrando un audio, pero ya. Okay. Y así, ¿no? Tenemos mucha más información. Como se darán cuenta, seguramente ustedes ya lo conocen, el tema de la gestión de la higiene industrial en general y la de riesgo químico en particular no es sencilla porque es muy interesante, muy bonita, ¿no? Se aprende mucho de todo un poco. Eh, pero son muchas fuentes de información y mucha documentación que revisar, ¿no? Porque además, por ejemplo, los valores de referencia se van actualizando todos los años, ¿no? Les comentaba el tema de que ahora ya hay valores límite de superficie propuestos, por lo menos como un tipo de TLB en la publicación de la CGIH del presente año, ¿no? Y así, los valores límites van cambiando. El de dióxido de nitrógeno ha bajado 15 veces, una barbaridad, ¿no? Al menos comparado con nuestra norma nacional a nivel Perú, que lo tenemos pues en su quinceañero, ¿no? Es del año 2005. Pero bueno, ¿no? Hay diferentes instituciones, el Infocarquín, el ATSDR, el Nice Pocket Handbook, el de la CDC, y así, ¿no? Así tenemos mucha información sobre la cual podemos trabajar. Algo interesante que nos indica en esta norma y que me parece muy importante, porque si eso no lo desarrolla a detalle, pero lo menciona, y es que da diferentes enfoques de la evaluación, ¿no? De acuerdo a situaciones distintas. Por ejemplo, en condiciones constantes de niveles de concentración de un contaminante en el aire respirable, de larga duración, digamos, de exposición, o sea, jornadas completas. Condiciones constantes para corta duración, exposición ocasional, puestos estacionarios y una exposición irregular, puestos móviles y exposición irregular, exposiciones impredecibles al aire libre, a nivel subterráneo, ¿no? Para minas de socavón, y ocurrencias imprevistas, ¿no? Y me da diferentes alternativas. Miren, las mediciones de nivel de exposición, o sea, el monitoreo en sí, es una de
una de las posibilidades, ¿ya? Pero acá me dan 6, bueno, en realidad me dan 7, pero 6 son las que cuentan porque el séptimo que se refiere a buenas prácticas, yo lo veo particularmente como un complemento indistintamente del enfoque que nosotros desarrollemos, ¿ya? Pero bueno, tenemos la medición de nivel de exposición, pero no es la única, ¿no? Podemos evaluar el peor escenario, ¿no? El NIOSH Worst Case, esto viene de los años 70, pero todavía se mantiene para determinadas situaciones, ¿no? Las medidas de parámetros técnicos, cálculo de la exposición, comparación por lugares de trabajo, ¿no? Porque incluso un grupo de exposición similar puede estar compuesto por trabajadores que laboran en distintas sedes, teniendo los cuidados adecuados, evidentemente, ¿no? Y bueno, el tema del control banding, ¿no? El tema del control banding, que también es muy interesante. eh, y algo podríamos comentar en el curso. Tampoco tanto porque 15 horas, aunque suene mucho, realmente lo que buscamos abarcar es bastante amplio, ¿no? Pero bueno, hay diferentes enfoques que se pueden emplear de acuerdo a una situación de exposición. Y el tema de buenas prácticas, como les comentaba, es algo que yo lo veo como complementario, indistintamente del enfoque de la evaluación que nosotros busquemos desarrollar o implementar, ¿no? El tema de aseo, limpieza, prohibición de comer en lugares de trabajo, algo que parece tan básico, en realidad no lo es y es muy difícil en ocasiones de implementarlo. A mí me ha pasado últimamente, o sea, es complicadísimo, o sea, los trabajadores parece que en algunas industrias en específico casi lo toman como una ofensa, ¿no? El decirles que no pueden comer en su lugar de trabajo, no pueden tomar algo, y el objetivo no es incomodarles ni nada, simplemente evitar que la persona se contamine a sí misma eh, a través de la vía digestiva, que en ocasiones puede ser mucho más dañino, lesivo que la vía respiratoria si no lo controlamos por ahí, ¿ya? Muy bien, sí, listo. Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta? Sé que voy muy rápido, probablemente, no sé, ustedes me dirán. En todo caso, les pedimos a los participantes que puedan escribir sus preguntas por el chat para abordarlas si es que no pueden aperturar sus micrófonos. Otra modalidad es a través del chat. Ya, perfecto, gracias Humberto. Sí, al menos para un feedback, para saber cómo vamos, ¿no? A veces yo sí me pierdo en los temas, me voy por las ramas y me cuesta centrarme, ¿no? Pero ya, ya, vamos bien, gracias, 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 gracias. Ok, entonces, hablando de los grupos de exposición similar, ¿no? Ya conocemos, imagino, ¿no? La mayoría de ustedes, por lo menos si están acá, hay un mínimo de interés, entonces seguramente varios o muchos o todos, no sé, este, conocen el tema de los grupos de exposición similar y seguramente algunos lo vienen manejando de esta forma y están trabajando bajo esta metodología al interior de sus propias organizaciones. Bien. Entonces, los grupos de exposición similar no es otra cosa que es un conjunto de trabajadores que comparten un mismo perfil de exposición hacia un agente o conjunto de agentes, ¿ya? Eh, y por qué agrupamos a los trabajadores? Porque uno de los principales desafíos de la higiene industrial es poder evaluar la exposición de todos los trabajadores. O sea, ¿cuál sería la meta, ¿no? El gran objetivo. Evaluar la exposición de todos los trabajadores a todos los agentes, a todos los contaminantes, bajo una base diaria de exposición y cómo nosotros decimos de que esos valores que obtenemos son representativos realmente de la exposición. Entonces se dice fácil, pero es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque las situaciones de trabajo van cambiando, van variando.
los contaminantes a veces aparecen, se van, cambiamos de, de proveedor, entonces cambiamos de producto. Hace, qué sé yo, pues, ¿no? Hace unos años no detectábamos que este insumo era tóxico y ahora sí. Y en fin, eso se va encontrando y día con día, miren nomás en las noticias, el caso de esta gran empresa, bueno, de lo que eran de Monsanto, ¿no? Y el problema que han tenido. Eh, mm, Después hubo un juicio que le ganaron también a una empresa de productos químicos que fabricaba un limpiavidrio, creo que tenía nanopartículas. Y así, o sea, todo va actualizándose todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, este objetivo se convierte en un verdadero desafío y reto para la gestión de la higiene industrial, ¿no? Y bueno, para la conformación de estos grupos hay varias metodologías, ¿no? Algunos se pueden hacer por observación, en otros casos por muestreo y en muchas situaciones, en la mayoría diría yo, bajo un esquema mixto, ¿no? Es decir, porque en muchas organizaciones ya se tienen resultados. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con esa data, porque al final, si nosotros tenemos monitoreo de los últimos 15 años, por ejemplo, de sílice, que me ha pasado varias veces, eh, pero yo no sé cuál es la tendencia. O sea, lo tengo en un documento y lo tengo guardado, encarpetado. La verdad que esa, eso que puede ser una inversión, lo estoy manejando como un gasto totalmente, ¿no? Y ahí creo que de parte nuestra, como oportunidad, como oportunidad realmente, ¿no? Desde el punto de vista de la higiene industrial u ocupacional, es que tengamos una visión un poco más en el mediano plazo. Recordemos que nuestro principal objetivo es la prevención de la afectación a la salud de los trabajadores debido a determinados contaminantes agresivos para su salud, ¿no? Entonces, si esta afectación, yo sé que la enorme mayoría de los casos se da pues en un periodo medio o largo, tenemos que tener esa data analizada, tabulada, o sea, toda esa información que vamos generando en el tiempo es fundamental para conocer cómo va nuestra gestión, para definir de qué cambios tenemos que hacer, qué oportunidades de mejora tenemos, ¿no? ¿Qué retos y desafíos ya hemos superado, por ejemplo, ¿no? Y ahora en qué cosa me puedo enfocar. Okay. Entonces, en algunas situaciones vamos a poder realizar la evaluación, como les comentaba, directamente o a través de una estimación de la exposición, ¿no? Y para eso trabajaremos pues con mediciones previas, en instalaciones o procesos de trabajo comparables, cálculos confiables, modelado de exposición, hay diferentes alternativas acá. Uy, ¿qué pasó? Bueno, hay diferentes modelos, ¿no? Desde peligrosidad del agente químico, frecuencia de exposición, cantidad utilizada, volatilidad, forma de uso, controles, ¿no? Esto se refiere a la información que generalmente se requiere para estos modelos cualitativos de evaluación, ¿no? Tipo el control banding, por ejemplo. Okay. Y en el caso de los modelos cualitativos, ahí tenemos diferentes alternativas, ¿no? Ahorita no lo vamos a ver en detalle, pero simplemente para que lo tengan en cuenta. Y cuando sí hablamos ya de la evaluación cuantitativa, ahí ya veremos una comparación con un valor de referencia. Y en el caso de la 689, los valores de referencia con los cuales se comparan son los que responden a una exposición diaria o una exposición de corta duración, lo que vendría a ser nuestra norma, el decreto supremo 015, o de acuerdo a los parámetros de la CGIH, como un símil, los TLB TWA y los TLB STEL, no los TLB ceiling o valor techo, ¿ya? Solo los de exposición diaria y los de corta duración. Entonces, la aplicación de la norma 1689 se va a circunscribir a lo que se refiere
a la exposición de agentes químicos por la vía inhalatoria para la obtención de un resultado representativo y su comparación de ese resultado de la evaluación de la exposición con un límite de exposición profesional u ocupacional de jornada completa o de exposición diaria o de corta duración. Esas dos alternativas. Okay. Y bueno, también podemos tener como referencias o como punto de partida, digamos, información que me da la NIOSH en el 77, que todavía se mantiene vigente, ¿no? Como número, por ejemplo, de trabajadores evaluar. Frente a eso, la norma 689 brinda una alternativa con muchas más facilidades, porque desde que yo tengo 6 muestras por cada grupo de exposición similar, puedo realizar yo la validación de ese grupo, ¿no? Con 6 muestras puedo realizar la validación de ese grupo. Y no solamente eso, si nosotros vemos ahí en la letra chiquita, si nosotros gestionamos bien, porque a veces hay obviamente mucha preocupación y de parte de las organizaciones por un tema de presupuesto, ¿no? Que no pueden llegar a tomar tantas muestras y demás. Miren, el tema de higiene es muy bonito, pero hay que reconocer de que si uno lo quiere hacer bien, hay una inversión que realizar. Porque una cosa es mandar al laboratorio JC, laboratorio Jonathan, una muestra de sílice que me cobrará, pues, qué sé yo, no sé, 30 soles, 50 soles. Y otra cosa es mandar a un laboratorio eh, certificado en la ISO 17025, ¿no? Acreditado en el método Granaio 7500, la cantidad de filtros que debería hacer, ¿no? Y además porque no tenemos esos laboratorios a nivel nacional. Entonces, el costo va a ser muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo mayor, fácilmente 20 veces más, 30 veces más. Eh, pero es un costo que se justifica, o sea, en estos casos de agentes químicos, lo que hay que buscar es calidad más que cantidad, ¿ya? Porque recuerden, ese resultado que yo obtengo ahora debe servirme de acá a 10 años, a 15 años, cuando nosotros y la institución a la que pertenecemos puede verse frente a una situación complicada, ¿no? Por diferentes pasivos o contingencias legales. Entonces, hay que pensar en el mediano y largo plazo siempre, ¿no? Algunos criterios para la elección del método, ¿no? Que esto lo van a ver más si a alguien le interesa en detalle en la norma EN 482, por ejemplo, ¿no? Y también pues hay una serie de instituciones de referencia a nivel internacional en los cuales podemos investigar o tener los métodos de referencia para la higiene de campo y la higiene analítica, ¿no? O sea, cómo nosotros tomamos una muestra que sea representativa y después cuál es el procedimiento, el tratamiento que nosotros realizamos en esta muestra. Ah, Scarlett, ok. El monitoreo del equipo debe estar correctamente calibrado. Depende del equipo, ¿no? Obviamente sí, los equipos tienen que tener una calibración de fabricante o los patrones, porque va a depender de qué equipo hablamos, ¿no? Si hablamos de una bomba de muestreo, como es una bombita que mantiene una succión a un flujo constante, lo que realmente se tiene que calibrar es el patrón, ¿no? Con lo que se verifica que el equipo está ajustado. Y obviamente hay que hacer una verificación de campo, digamos, ¿no? O sea, sí, sí se tiene que cumplir con eso. Sí se tiene que cumplir con eso. Los tiempos o plazos generalmente son 1 año o 2 años. Yo recomendaría en el caso de bombas de muestreo, por ejemplo, 1 año, ¿no? O los patrones. 1 año, máximo 2 años en alguna situación. Bien. Sobre las tomas de muestras, acá la norma 689, ¿no? De nada. Puedes ver también la referencia a eso que te comento sobre los patrones, está en la ISO 17025, que ya está como NTP hace varios años. Entonces, en la 689 no nos habla pues de la parte de higiene de campo, ¿no? Pero es importante entender que hay diferentes,
diferentes maneras como nosotros tomamos las muestras, ¿no? A través de un muestreo activo, incluso hay equipos que ya hacen parte de la analítica en campo, ¿no? Eh, qué sé yo, ¿no? De trenes de muestreo, entre otras alternativas, HAZDAS, diferentes equipamientos, ¿no? Muestreos pasivos y toma de muestras biológicas, ¿no? Como aire exhalado, sangre, orina, etcétera. Ahora, yendo propiamente a lo que indica la norma 689, tendremos primero con respecto al PWA, o sea, los valores límites para exposición diaria. Hay diferentes alternativas, ¿no? Si los determinantes de la exposición son constantes, ¿no? El tiempo de medición o monitoreo puede ser menor al tiempo de exposición, considerando siempre un tiempo mínimo de 2 horas. Estas 2 horas puede ser de corrido o puede ser partido, digamos, en 1 hora y 1 hora, siempre y cuando yo previamente en la caracterización, que es la caracterización básica, defina que la exposición al contaminante químico es constante relativamente durante toda la jornada de trabajo. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos una primera diferencia con respecto a ese 70%, ¿no? Que me habla la NIOSH en su manual. Luego, si los determinantes de la exposición no son constantes, ¿no? Si no son constantes, entonces el tiempo de monitoreo debe ser más o menos el tiempo de exposición y el tiempo mínimo debe ser mayor a 2 horas. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos acá, este es el tipo de exposición, ¿no? Este es el tipo de exposición. Tenemos dos alternativas. O monitoreamos todo el tiempo de exposición, que si se dan cuenta, por ejemplo, acá la jornada son 8 horas, pero la persona no está expuesta a 8 horas, está expuesta a 6 horas. Entonces monitoreamos 6 horas o monitoreamos menos, ¿no? Pueden ser menos de 6 horas, pero que en el tiempo de medición, o sea, en el tiempo de monitoreo que nosotros ejecutemos y realicemos, se incluyan los valores más altos de la exposición, ¿no? Y esta es una exposición fluctuante, variable en el tiempo. Muy bien. Ahora, si la actividad está conformada por ciclos y cada ciclo, digamos, por tareas, y cada tarea tiene diferentes niveles de exposición al agente o contaminante, objeto del estudio, entonces ahí tendré que tomar muestras por cada tarea, evidentemente. Y finalmente puedo sacar un valor ponderado. ¿Puedo hacer un solo muestreo? Puedo hacer un solo muestreo. Pero en el supuesto de que pueda tomar muestras separadas por tareas, sería ideal porque, por ejemplo, asumamos que en esta situación obtenemos como resultante un valor por encima del límite máximo permisible. Entonces, para implementar un control, no tendré que adivinar pues, sobre qué implementar, sino como ya tengo resultados por cada tarea, diré, ah, esta es la tarea crítica que me está impactando de manera más significativa sobre el resultado final, ¿no? Entonces, actuamos sobre este. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta ahí? En líneas generales, ¿no? Porque obviamente estamos dándole un repaso muy rápido, ¿no? La incertidumbre del muestreo. Bien, ok. En el caso de la incertidumbre del muestreo, ese es otro tema. En la UNE 689 no nos habla de la incertidumbre del muestreo directamente. O sea, nos habla de, de la validación de los resultados y la verificación de que estos correspondan a una distribución log normal, asumiendo un nivel de error y una probabilidad asociada, ¿no? De esa manera es como lo valida. Hay otras metodologías para calcular, por ejemplo, la incertidumbre asociada a un resultado, que esa es otra cosa, que va asociado, por ejemplo, al error del equipamiento, de la instrumentación que yo emplee, va asociado, por ejemplo, a que cuando yo uso un tren de muestreo, el método de captación está a una distancia de la zona respirable, por tanto hay una diferencia entre lo que yo tengo acá y el de acá, ¿no? Va asociado a los errores con respecto a asumir un tiempo de exposición, que nunca es totalmente preciso, y al error asociado a obtener un valor promedio representativo de una serie de muestras.
No sé si me dejo entender muy bien, pero son cosas distintas. En la UNES 689 lo que te permite es la validación de los resultados eh, con un nivel de confianza aceptable, ¿no? Y un nivel de error asociado, pero ya asumido a través de las herramientas estadísticas, ¿no? Y verificando que la distribución de los resultados correspondan al log normal, ¿no? Una distribución normal, digamos. ¿Sí, Johan? Bueno, espero que sí. Ok. Y en el caso de que, vaya, qué bueno, qué bueno. Y en el caso que la exposición sea inferior a 2 horas, lo que se tiene que hacer es que el tiempo de medición sea igual al tiempo de exposición, ¿no? O sea, si la medición es 1 hora y media, entonces, si la persona está expuesta solo 1 hora y media se mide. O si está conformado por ciclos cortos, pero que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, y cada ciclo dura, por ejemplo, 40 minutos, lo que yo tengo que hacer es monitorear por lo menos 2 horas, 2 horas o más, pero que incluya un número de ciclos completos. O sea, si es 45, 45, 45, hablaremos pues de 3 ciclos por lo menos. No vamos a pasar por unos minutos, no hay problema. Ok. Y otra situación es para la exposición de corta duración. Ustedes saben que el valor TEL se refiere a valores de concentración que no se debe superar máximo 4 veces al día, una distancia de 1 hora, 15 minutos, etc. Entonces, cuando la tarea donde se da la exposición tiene una duración menor al periodo de referencia, o sea, dura menos de 15 minutos, el tiempo de medición corresponde a 15 minutos. Por decir, una actividad muy puntual, qué sé yo, ¿no? Un pintado por aspersión con pistolas, ¿no? Una actividad muy puntual, o pasado de esmalte ya. Y eso dura 10 minutos, ¿no? Y son solamente se hace 2, 3 veces al día, ya, ok. 10 minutos. Pero yo lo que tengo que hacer es muestreo 15 minutos, pero dentro de esos 15 minutos están incluidos los 10 minutos. Y eso lo compararé con el Excel, ¿no? Y cuando la tarea tiene mayor duración a los 15 minutos, se toma igualmente solo 15 minutos, pero se consideran los valores pico, los máximos, dentro de esa muestra de 15 minutos. Tengo que garantizar eso. Entonces, eso en líneas generales, digamos, ¿no? Evidentemente, con más calma se lo podemos ver mejor y con más ejemplos, ¿no? Y finalmente, no, finalmente no, de acá tocaría la validación de resultados, en donde, por ejemplo, se propone un método que es a través de pasarlo a una gráfica de distribución logarítmica para verificar justamente si corresponde a una distribución normal, ¿no? Ahora, no es la única metodología, hay un montón de software que te permiten hacer eso, como el IHSTAT, o varios, ¿no? Incluso software de estadística per se, ¿no? Tal cual. Eh, pero en la misma norma, y algo que me parece muy interesante, indica que de todas maneras se recomienda hacer este método de evaluación gráfica cuando el número de muestras es relativamente corto. Porque es la única manera en que te permite detectar algunos valores fuera de la gráfica, fuera de la distribución, cuando tienes pues muestras menores a 10, ¿no? O sea, acuérdense que acá podemos validar con 6 muestras por cada grupo. Entonces, si tenemos solamente 6 o 7 u 8, y eso lo pasamos por una validación estadística, probablemente no nos salga ninguna alerta, ¿no? Y lo consideremos que está bien. Pero eso sí nos podemos dar cuenta cuando analizamos a través de una gráfica, ¿ya? Bien. Y obviamente para indicar de que se cumple con los criterios y que es aceptable, menos del 5% de las muestras del GES deberían estar por encima del valor límite de referencia. Entonces acá hay diferentes ejemplos o situaciones, ¿no? Donde, por decir, se ha tomado una muestra, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 9 trabajadores, que yo asumía que era de un grupo de exposición similar, pero al
colocarlos en una gráfica, nos damos cuenta de que no corresponden realmente a un mismo grupo, ¿no? Acá en realidad son dos grupos de exposición. Y esas situaciones muchas veces no son posibles de observar en campo, por más ojo entrenado que tengas. Porque como estamos hablando de agentes químicos, ¿no? O sea, nadie puede ir a una zona de exposición y decir, acá tiene sílice, pues en un 20%, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Eso no se puede. Quizás con otros agentes de otra naturaleza, ¿no? De repente algunos físicos, qué sé yo, se puede uno hacer una idea de acuerdo a otros parámetros. Pero en el caso de agentes químicos es complicado, ¿no? Es muy complicado. Igual acá, ¿no? Tenemos 2, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 10 resultados que inicialmente pensábamos que corresponde a un mismo grupo, pero al momento de hacer esa validación decimos que no, miren, cada uno tiene su propia gráfica. O sea, acá realmente no estamos hablando de un grupo, estamos hablando de dos grupos de exposición. O sea, vamos a tener que partir. Y como vamos a partir, por ejemplo, este grupo de acá va a tener 5 muestras. ¿Qué quiere decir? Que necesito una muestra más. Y este de acá también tiene 5 muestras. ¿Qué quiere decir? Necesito una muestra más, ¿no? Y así poder concluir. Muy bien. También podemos tener casos de trabajadores con una sobreexposición o con una subexposición. Eh, Tenemos que verificar si hay alguna razón, motivo o circunstancia que justifiquen por qué estas dos personas están tan alejados del resto. ¿En qué hacen diferente? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Si no lo encontramos, se puede descartar, pero para descartar un resultado hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso, hay que justificarlo bien. Y eso nuevamente tenga mucho cuidado. Acuérdense, cualquier institución o organización que me recibe a mí, yo, Jonathan, le entrego un informe, y ya me lo recibieron, ya está asumiendo una responsabilidad. Si después se dan cuenta al mes de que yo he puesto una barbaridad de resultados eh, y he sobreestimado el nivel de riesgo y producto de eso, doy recomendaciones cuya implementación salen carísimas y son inviables, bueno, pues, o sea, ya hay una falta incluso administrativa desde el punto de vista de la empresa, porque la empresa ya aceptó esos resultados, ¿no? Entonces, si ya lo aceptó y no implementa las acciones, es simplemente una falta de cumplimiento. Esa es la lógica. Y acá tenemos otra situación donde simplemente, si nosotros vemos la ubicación de los puntos en la gráfica, no corresponde pues a una línea, ¿no? Así que no, esa es otra cosa. Acá probablemente lo que nos va a ocurrir es que prácticamente ninguno de estas personas conforma un grupo de exposición. Y puede pasar, por ejemplo, en mantenimiento, porque cada persona en mantenimiento hace sus propias actividades y demás, ¿no? O está asignado a una planta o a un equipo. Entonces, en determinados puestos de trabajo, áreas, gerencias, situaciones, es particularmente complejo y difícil poder conformar los grupos de exposición. ¿Sí? Vaya. Muy bien. Otras posibles situaciones, por ejemplo, bueno, estos de acá sí se corresponden, ¿no? Sí podemos decir que está dentro de un grupo y así. ¿Ok? Hasta ahí, dudas, consultas, comentarios. ¿Me siguen la lógica? ¿Están ahí todavía? Muy bien, muy bien. Ok, ya, ok. Una cantidad mínima para la formación de un GES. No, realmente no hay una cantidad mínima. Lo que sí, para poder realizar la validación se necesita por lo menos 6 muestras, pero, o sea, eso no se refiere a un número mínimo. Un GES puede estar conformado por una persona como por 1000 personas. Recuerden que el GES, el eje clave es el agente contaminante. Entonces, una persona puede pertenecer a varios GES.
porque la idea de que esté asociado a un agente contaminante es que, por ejemplo, si esta persona está en un GES de ruido específico, va a ir asociado al programa de vigilancia médica ocupacional, ¿no? Para tenerlo todo mapeado y alineado y bonito, ordenado. Ok, entonces, sobre efectos combinados, ¿no? Tenemos tres diferentes niveles que se le llama. Mm, lo que pasa, Scarlett, si hablamos de una mala calibración inicial, depende de qué agente estamos hablando, ¿no? Eh, a ver, para validar un resultado, tenemos que garantizar que la variación del flujo sea menor al 5%. Si nosotros nos escapamos de ese 5%, o sea, si el flujo inicial al inicio de la muestra y el flujo final varían más del 5%, simplemente ese resultado es inválido. Puede deberse a muchos motivos, a un fallo en el equipo o a una saturación de filtro. Generalmente esos son los principales, ¿no? Más o menos 5%. 0.5 no, 5%. Ya. Ok. Conviene confeccionar Gs donde tengo agentes físicos y químicos, serían dos validaciones estadísticas juntos. Miren, en alguna documentación, incluso en la definición de la AIA, menciona que sí, yo puedo hacer el GES 1, que son, por decir, trabajadores de la planta 1 expuestos a ruido, sílice y no sé qué. Yo personalmente y particularmente no le sugeriría hacer eso. ¿Por qué? Porque o sea, en mi experiencia personal eh, sirve mucho más. Primero que acá, quien haga el tema de higiene tiene que trabajar, pero de cabeza, o sea, de la mano con la parte de vigilancia médica. Entonces, si yo estoy buscando el tema de, por ejemplo, síntomas y signos que me alerten de una posible afectación a la salud de un contaminante, eso se ve por contaminante o por agente, no se ve pues por grupo de agente. Y después, si eso yo lo quiero vincular o anexar con, por ejemplo, cada cuánto tiempo le hago una espirometría a un trabajador, tampoco lo voy a poder hacer. Yo, por tanto, Johan, es válido, puedes hacer de diferentes contaminantes, no hay problema, en un solo grupo, lo puedes hacer. Claro, cada uno tendrías que validarlo. Pero yo sugeriría, y bueno, de repente es un error mío, pero yo pienso como en Excel, casi, ¿no? Como por fila. Yo sugeriría trabajar de manera diferenciada y separada por agente o contaminante. ¿Ya? El tener muchos Gs no siempre es un problema, o sea, es un problema si todos los Gs te salen pues riesgos significativos, eso no debería pasar. ¿Sí? Ok. Entonces, sobre efectos combinados. Eh, algo vi por acá, saliendo validación estadística, Jorge. Ah, sería una cartilla de procedimientos. Sí, es un tipo de control de tipo administrativo, digamos. Sí, por supuesto. Claro. Ok. Índice, para los efectos combinados, ¿no? Hay tres modelos, digamos. Ah, perdón, ya lo estoy. Creo que ya lo había puesto acá. Miren, este tema es interesante, yo les recomiendo, se lo voy a colocar acá por el chat. Trabajar o revisar la información del mixing, porque al final hay diferentes modelos sobre cómo nosotros evaluamos los efectos combinados. A veces simplemente sumamos los índices de exposición de los contaminantes químicos, que es nivel 1, así en general. En el nivel 2, lo que se hace es se suma solamente para aquellos contaminantes o agentes químicos que actúan sobre el mismo órgano diana, ¿no? Eh, y para eso sirve bastante, por ejemplo, el MIXI, ¿no? Porque me da un listado de acuerdo al agente, cuáles son los sistemas o los órganos afectados por ese agente. Entonces voy verificando, por ejemplo, como metálicos, ¿no? Soldadura. Si yo mando a un laboratorio a hacer un análisis y dice, me van a salir los 30 y tantos. O sea, eso no me dice nada, ¿no? La lógica es que yo debería primero
a través de la caracterización decir, ah, ya, en esta actividad, porque es este tipo de soldadura y se va a soldar este material con este electrodo, estos son los contaminantes que deben estar presentes. Y esos analizo. Entonces, de los 8, 9 o 10, verifico cuáles entre sí tienen efecto aditivo. Entonces ahí me daré cuenta pues que el manganeso con el hierro sí se potencian, pero no con el mercurio, porque el mercurio ataca a nivel sistema nervioso central y los otros sistemas tracto respiratorio inferior, y así, ¿no? Y hay otras situaciones ya de modelos específicos más avanzados. Ahora, hay una validación previa que esto solamente sirve para los valores límites de exposición diaria, no para los de corta duración, donde, por ejemplo, yo puedo, antes de llegar a las 6 muestras, de acuerdo a los resultados que yo obtengo, decir si una exposición es admisible o inaceptable. ¿Cómo así? Tomo 3 muestras. Si al tomar 3 muestras, las 3 muestras son menores del 10% del límite, digo que la exposición es admisible. Y simplemente puedo decir como conclusión de que el nivel de riesgo de ese grupo de exposición similar es aceptable para ese factor de riesgo, para ese contaminante químico. Si 4 son menores al 15% o si 5 son menores al 20%. Si alguna de las muestras es mayor al valor límite, es inaceptable. Y cualquier otra situación intermedia es un caso de incertidumbre, es una situación incierta y hay que completar 6 muestras y lo pasamos por la validación de los grupos de exposición. ¿Ya? Y bueno, finalmente me da, y me estoy pasando demasiado, perdón. Acá termino, les prometo. Me da una sugerencia sobre periodicidad de mediciones en base a la media geométrica de los resultados obtenidos, ¿no? Que van desde 1 año hasta 3 años, dependiendo de los valores obtenidos. ¿Muy bien? Y en el caso que el número de muestras sea mayor a 6. Entonces, un poco lo que hemos intentado ver hoy día, ¿no? Es sobre la norma, la estrategia de actuación de la exposición ocupacional a agentes químicos por la vía inhalatoria, ¿no? Comparándolos con un límite de exposición ocupacional de jornada completa o exposición diaria y o de corta duración, o sea, los TWA y los STEL, en base al estándar 1689 del año 2019, actualizado en 2019. Entonces partimos de la caracterización básica, definimos si requiere una medición, no siempre se requiere medición, conformamos los GES, realizamos las mediciones, validamos si los GES están bien conformados, si no habría que reestructurarlos, modificarlos, empezar de nuevo. Si es que está todo bien, comparamos los resultados con el límite, hacemos un reporte, si decimos que los valores están por debajo del límite o un nivel de confianza determinado, bien, simplemente reevaluamos, pero si es que no, implementaremos medidas de control y volveremos a la caracterización básica, ¿no? Entonces, pensar, hay que tener una estrategia. ¿Listo? Como, no sé, si tiene alguna, no, mejor terminamos esta partecita, ¿ya? Como comentario final, ahí está Hulk a lo Robin, ¿no? Eh, simplemente comentarios, ¿no? La evaluación de riesgo facilita la prevención y a veces esto no la sustituye. Esto es fundamental aclararlo porque a veces en este tipo de cursos técnicos nos enfocamos mucho en la parte del cálculo, determinar el nivel de riesgo y está bien, o sea, eso es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es implementar controles cuando se tienen que implementar y garantizar que los niveles de riesgo sean aceptables, garantizando de esa manera, valga la redundancia, de que la persona en un contexto de trabajo no va a ver afectada su salud producto de una exposición ocupacional a un contaminante, ¿ya? Eso no solamente no es legal, estamos hablando del principio de prevención de la ley de seguridad, no es lógico, no es ético tampoco, ¿ya? El higienista no puede basarse únicamente en su juicio de valor, hay muchísima información que revisar, emplear fuentes de información confiables, ¿no? Siempre, no lo que alguien me dice, me comentó. Cuando hablamos de criterios técnicos, el criterio técnico no es una nebulosa. Yo, por ejemplo, le digo criterio técnico, ¿cuál?
la UNE 689 del 2019. Ah, ok, ese es un criterio, ¿no? Ya ha pasado por las validaciones, se ha analizado. Y que la incertidumbre no limite tu capacidad de tomar decisiones. No vamos a saber de todo, no tenemos la información de todo garantizado. Al año se sintetizan más de 4.000 sustancias químicas. No, las 4.000 no tienen límite. Así que eso no es una excusa para no tomar acción. Entonces, si tienen alguna duda, consulta, a su disposición para lo que consideren, ¿no? Una pregunta. Una pregunta, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha, Juan Pablo, adelante. ¿Cómo está? Bueno. Sí, en la última parte de esta normativa dice que, por ejemplo, uno puede hacer, de acuerdo a la evaluación, ¿no?, que uno hace con esta normativa, incluso puede hacer las evaluaciones ya cada 3 años, creo, si mal no recuerdo, una diapositiva que pudo haber compartido. Sí, Pero claro. esto no se contradeciría con lo que establece la Ley de Seguridad Social del Trabajo, que la evaluación de riesgos se realiza en forma anual. No, no, no. Lo que pasa es que en la ley de seguridad en su reglamento lo que nos habla es que la evaluación de riesgo por puesto de trabajo se realiza de forma anual, eso es correcto. Pero la evaluación de riesgo no es un símil ni es un equivalente a un monitoreo. La evaluación de riesgo puede ser, no simplemente, por ejemplo, una verificación de que la situación y las condiciones de trabajo no han tenido una afectación que genere una alteración en los valores de exposición. Y por tanto, ese resultado que yo he obtenido del año pasado aún se mantiene vigente, ¿no? O sea, evaluar, yo puedo evaluar en el sentido que actualizo, por ejemplo, mi matriz Zipper, pero para actualizar mi matriz Zipper no necesariamente de todos los puestos tengo que repetir todos los años los monitoreos o las mediciones. Eh, pero, digamos, eso lo podemos complementar con otras estrategias. No es, evaluación no es igual a monitoreo. La evaluación incluye muchas otras variantes, alternativas, eh, a eso, ¿no? No es la única. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Respondiendo a, bueno, acá las iniciales son RF. El webinar es introductorio a un curso de 15 horas de duración, donde se va a abordar de manera mucho más práctica y aplicativa lo que Jonathan de alguna manera ha tratado de resumir. Es bastante información. Entonces, eso ya se va a estar publicando, ya tenemos inicio programado, se va a estar publicando en las redes sociales de PMA, por el Facebook o por LinkedIn, eh, la fecha y, bueno, los horarios que se tienen, ¿no? Creo que, Jonathan, ¿cuándo inicia el curso? Tú tienes la fecha. Se me da El 19 me parece, 19 de noviembre. Okay. de noviembre, sí, si es que no Sí, me buenas equivoco. noches, profesor. Buenas noches, Ay, sí. estimados. El curso estaría iniciando el 19 de noviembre, Perfecto. bajo la modalidad virtual en vivo por Zoom, con una duración de 15 horas. Vamos a estar enviando la publicidad, la promoción del curso a los correos de los asistentes a este webinar, que van a contar con un descuento especial por haber asistido al webinar. Muchas gracias, Ardit. Bueno, el video del webinar será publicado en las redes también eh, a partir de mañana. Y bueno, para quienes quisieran verlo de nuevo, ha habido problemas de conectividad, que se entiende,
o a quienes no han podido conectarse por temas laborales o diversas razones, pues tendrán la oportunidad de poder apreciarlo en su totalidad. Hay una pregunta ahí de Johan Cárdenas. Ah, los, los bytes, sí. Eso se refiere a un indicador biológico, ¿no? Que también sale en la publicación de la CGIH todos los años, pero no, la UNED 689 solamente se aplica para límites de exposición profesional o ocupacionales referidos a vía inhalatoria, ¿no? Eh, y en aire respirable, o sea, no de muestras biológicas. Para muestras biológicas se sigue otra dinámica. Y ahí va a depender prácticamente de cada indicador biológico, primero, si es un indicador de exposición o de dosis, eh, y eso va a estar ligado directamente con la vigilancia médico ocupacional. O sea, pero ahí se evalúa caso por caso prácticamente, ¿eh? O sea, no es que haya una tabla específica para todos sobre la periodicidad de ese tipo de evaluaciones. Hay criterios generales, por supuesto, pero va a depender de cada contaminante. Sí. Perfecto. Si tienen preguntas, por favor, aprovechemos estos últimos minutos para que pues, nos la comuniquen, ya sea por el chat o activando sus micrófonos para hacerlas directamente al docente y pueda resolverlas. Parece que no, parece que ha estado bastante claro pese a la complejidad del tema. Y bueno, ya entonces vamos cerrando la presentación de hoy. Jonathan, agradecerte mucho tu participación, agradecer la brillante exposición, muy clara, muy didáctica. Así que vamos a estar ahí a partir del 19 y aprovechamos en invitar a quienes estén interesados en el mismo. Nada, no, gracias a ti, Raúl, por acompañarnos. Es un lujo tener a Jonathan Cárcamo de expositor de estos temas, así que agradecerte el tiempo, la predisposición y agradecer a todos ustedes también por el tiempo, por acompañarnos hoy, por este esfuerzo en querer aprender un poco más y adquirir más competencias profesionales. Te cedo el micrófono y para dar el cierre, Jonathan. Bueno, de mi parte, la verdad que nada más. Les dejo esta frase que me gusta, una de las frases que me gusta, del cuento de Alicia, ¿no? Y que se refiere pues a cuando Alicia se encuentra con el gato, ¿no? Y le pregunta qué camino debo seguir para salir de acá. El gato le dice, depende de dónde quieras llegar. Y Alicia dice, no importa. Y el gato dice que entonces tampoco importa el camino, porque finalmente vas a llegar a algún lado. Entonces, eso como reflexión, creo yo que cada uno de nosotros en la situación, en el contexto que esté y llevado a nuestro tema, eh, hay que partir desde definir pues una estrategia, ¿no? O sea, cuál va a ser nuestro objetivo, qué es lo que queremos conseguir y en base a eso ya estableceremos pues las metas asociadas para finalmente el cumplimiento de esto, ¿no? Por mi parte, agradecerles a Humberto Terminada y a todos ustedes. Cuídense y nada más. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a todos. A cuidarse. Dios mediante, hasta una nueva oportunidad. Buenas noches con todos.